Capítulo 9. Nuevos amigos y pruebas de la Croce. Es fin de semana, unos días después de que Scott invitara a Isaac, Boyd y Erika a almorzar con ellos. Los últimos días han sido divertidos para Scott y sus amigos. Se ofreció a ayudar a Isaac, Erika y Boyd a mejorar sus calificaciones. La hora del almuerzo se ha vuelto más animada desde que se unen a su grupo y, poco a poco, los tres parecen ganar confianza con Scott y los demás. Justo ahora, Scott, Cora y Emily estaban sentados frente a Derek, con cara de asombro, y Talia, con curiosidad. No. Absolutamente no. No sucederá, dijo Derek con un tono serio pero con una cara aturdida. ¿Por qué no? Preguntó Scott con incredulidad en su rostro. Porque son un montón de adolescentes estúpidos y yo ni siquiera soy un alfa, dijo Derek esta vez con el ceño fruncido. Vamos, no es como si nunca hubieras sido un adolescente. Además, necesitarás una manada cuando te conviertas en alfa, y la familia Ale necesita aliados. Ya oíste a Deucalion, vendrán en el futuro, y estoy bastante seguro de que afuera debe haber cosas aún más peligrosas que él, dijo Scott con expresión seria. Scott, escúchame. No seré niñera de un grupo de adolescentes, ni tendré mi propia manada. Me quedaré con mi familia, dijo Derek con un gruñido peligroso. Scott pareció irritarse como nunca antes desde que empezó a frotarse la sien. Derek, entiendo cómo te sientes sobre quedarte en la familia, pero Scott tiene razón, ya no somos tan fuertes como antes, y casi morimos todos contra la manada alfa. Necesitamos hacernos más fuertes, necesitamos más aliados, dijo Cora con una expresión seria. Si no somos lo suficientemente fuertes, entonces entrenamos para volvernos más fuertes, si necesitamos más betas entonces los hacemos, no entiendo por qué tienes razón en que me separe de la familia, dijo Derek con un tono de voz desafiante a su hermana. Ni siquiera estás escuchando. No te pedimos que te separes de la familia, queremos que formes tu propia manada en el futuro y seas un aliado de nuestra familia, dijo Cora, irritada por su hermano. La verdad es que no entiendo por qué no lo ves. Con solo tener un segundo alfa de nuestro lado ya nos estamos haciendo más fuertes. Ahora imagina dos manadas contra una. Si la manada alfa regresa, nos enfrentaremos a 5 alfas, 2 de ellos pueden combinarse para formar un alfa más grande y fuerte, y uno de ellos, que por cierto ni siquiera sabemos qué tan fuerte es, parece ser lo suficientemente fuerte como para que otros alfas lo sigan. Un nuevo alfa y 3 nuevos betas podrían ser lo que necesitamos para vencer a la manada alfa, dijo Emily con naturalidad. Ha estado repasando mentalmente toda la pelea contra la manada alfa. No era la única, pero desde que escuchó la idea de Scott, se ha esforzado al máximo para comprender el propósito de su plan. También debemos considerar la posibilidad de que consigan un nuevo alfa antes de venir aquí. Es decir, ya hemos luchado contra algunas manadas que vinieron aquí intentando apoderarse del territorio Ale. Así que es muy probable que Deucalion consiga más miembros para su manada, dijo Cora con expresión cansada. Derek pareció empezar a analizar un poco más su situación. Creo que tienen razón, Derek. Necesitamos más ayuda, y ya conoces las reglas de nuestra manada. No convertimos a quienes no quieren. Por lo que nos dijo Scott, esos niños son perfectos para ser convertidos en hombres lobo. Si nos acercamos a ellos, podríamos darles una mordida cuando llegue el momento, dijo Talia con seriedad. Ya estaba pensando en cómo lidiar con la manada alfa. Ella, Mateo y Peter estaban intentando decidir la mejor manera de actuar. Sin embargo, a ninguno se le ocurrió crear un nuevo alfa y una nueva manada para que fuera su aliado. Está bien, lo entiendo. Es necesario un nuevo paquete, no me gusta, pero parece que es nuestra única opción, dijo Derek un poco reacio. No lo vean como una nueva manada, sino como una rama de la manada Ale. En lugar de verlo como una manada cada vez más pequeña, véanlo como una manada cada vez más grande, ya que su manada será una extensión de la manada Ale, dijo Scott con una sonrisita. De hecho, la idea les pareció bien tanto a Derek como a Talia. Nunca lo había visto así. Una rama de su manada. En lugar de tener una sola manada grande, podrían tener un grupo de manadas que pertenecieran o formarán parte de la manada Ale. Suena bien.
Un momento, ¿qué tal el tío Peter o Laura? ¿No serían mejores opciones que yo para ser alfa? Preguntó Derek con curiosidad. Talia suspira profundamente. Me temo que Laura es una opción imposible, ya que debe convertirse en la nueva alfa de Ale por si algo me pasa. Peter, por otro lado, tampoco sería una buena opción. Es demasiado impredecible como para darle ese poder. Ya es difícil controlarlo ahora mismo, así que imagina qué pasaría si se convierte en alfa y forma su propia manada. Talia amaba a su hermano, pero sabía lo difícil que podía ser lidiar con él. Además, Peter se ha vuelto aún más extraño desde el incendio, así que le preocupaba que hiciera algo estúpido y peligroso que pudiera poner en peligro a su familia. Bien, dijo Derek, no quería discutir más, solo empezó a ver unos papeles que Scott le entregó con información sobre 4 niños. Oye Scott, nombra a 3 estudiantes de tu generación. ¿Pero aquí tienes la información de 4 de ellos?, preguntó Derek confundido. Emily y Cora se sorprendieron, ya que Scott nunca les había contado sobre un 4º miembro. Entonces vieron quién era y miraron a Scott como si estuviera loco. ¿Jackson? ¿Te has vuelto loco? Es un completo imbécil, y ni siquiera le gustas, ni a ti ni a nadie, en realidad, solo se gusta a sí mismo, dijo Cora con incredulidad. No puedo creer que eligieran a ese idiota y no nos lo dijeran. Además, no cumple ninguno de los criterios que nos dieron, dijo Emily también un poco enojada porque Scott no les dijo. Mira, a mí tampoco me gusta la idea. Pero lo necesitamos, dijo Scott con tono cansado. ¿Por qué? ¿Para qué lo necesitaríamos?, preguntó Cora. Emily y Derek miraban a Scott esperando una respuesta. Bueno, esto puede sonar raro, pero creo que Jackson sería realmente poderoso. Sé que no es nuestro tipo de persona y no nos llevamos bien con él, pero aún así cumple con los criterios de alguna manera, dijo Scott. Cora y Emily parecían no creerlo. Inténtalo de nuevo, porque estoy bastante segura de que Jackson no es una buena persona, no es una persona leal y no quiere mejorar y ser mejor, dijo Cora en un tono exigente. Excepto que lo es, más o menos. Jackson es ciertamente egoísta, pero una vez que te deja entrar, es un amigo muy leal. Puede que no lo parezca, pero aprecia la amistad de Danny. Quiere superarse, aunque sea por las razones equivocadas. Apuesto a que si descubre que los hombres lobo existen y lo que pueden hacer, querrá convertirse en uno pase lo que pase, incluso con el peligro de ser perseguido por cazadores. Claro, su exceso de confianza y egoísmo podrían jugar en su contra en esta decisión. Además, probablemente estará más dispuesto a ser un Omega, aunque sea más peligroso para él, pero aún así podría ser una gran adición a la futura manada de Derek. El principal problema, por ahora, es que no escuchará nada de lo que tengamos que decir y no será amable con nosotros de la noche a la mañana. Quizás tengamos que esperar a que la situación lo requiera, dijo Scott un poco cansado. Tenía muchas otras razones para elegir a Jackson, pero no podía explicárselas a la familia Ale, sobre todo porque la mayoría provenían de su vida anterior. Los jóvenes Ale solo miraban a Scott intentando comprenderlo. Scott, ¿estás seguro de que sería un aliado poderoso?, preguntó Talia con curiosidad. Sí, es como una sensación. Estoy bastante seguro de que podría ser un miembro muy poderoso de la manada de Derek. De hecho, de los 4 que elegí, probablemente sea el más fuerte. Así que, si Derek logra dominarlo, sin duda será su mejor ataque, dijo Scott con confianza. Talia le sonrió al niño y luego miró a su hijo. Si quieres convertirte en alfa, tendrás que estar preparado y aprender a hacerlo correctamente, y más importante aún, a enfrentar a los miembros de tu manada, dijo Talia, poniendo la mano sobre la cabeza de Derek y acariciándole suavemente el cabello. Derek miró a su madre y asintió. Tengo una idea para eso. Mañana tenemos entrenamiento, ¿verdad? Y además es el día que me ayudas con la práctica de la crosse, así que pensé que mañana podríamos traer a todos, dijo Scott con una sonrisa. Cora y Emily ya habían oído la idea y estaban un poco reticentes, pero no era mala idea. El principal problema sería el comportamiento de Derek. ¿Todos? ¿Como quiénes?, preguntó Derek con expresión confusa.
¿Sabes, Isaac, Erika y Boyd? Incluso llevaré a Stiles para que las cosas sean más naturales. El objetivo es que los conozcas y necesitas intentar acercarte a ellos. Derek quiso protestar por la idea de Scott, pero su madre lo interrumpió. No es mala idea. Podrías conocerlos, no dejar de ser tú mismo, pero al menos mostrarte más cariñoso y feliz. Esta también es una oportunidad para comprobar por ti mismo si tienen el potencial de formar parte de tu manada, dijo Talia. Bien, tráelos a jugar y al entrenamiento. Pero en serio, no esperes que me convierta en niñera, dijo Derek con voz seria y el ceño fruncido. Scott solo sonrió y asintió. Al día siguiente, territorio saludable, Scott, Stiles, Isaac, Erika y Boyd caminaban por el bosque, dirigiéndose a la propiedad de Ale. Entonces, ¿qué estamos haciendo aquí de nuevo? Preguntó Isaac con una expresión seria mientras miraba a su alrededor. Hoy es día de entrenamiento, dijo Scott con una sonrisa. Erika, Boyd e Isaac parecieron confundidos por esa afirmación. Cada pocos días, Scott viene a la propiedad de los Ale para entrenar defensa personal y también para practicar lacrosse. Lleva varios años entrenando para pelear. Los hermanos mayores de los Ale también lo ayudan con la práctica de lacrosse, explica Stiles al ver la confusión de los demás. Hoy quiero que hagamos algo juntos. Así que pensé que podríamos jugar un poco al lacrosse, charlar y conocernos mejor, dijo Scott delante del grupo. Ni siquiera sé qué decir al respecto, dijo Boyd con una expresión seria. No te preocupes, Laura se alegrará de ver a más gente. Es la chica más genial del mundo, aparte de Liria Martín, claro, y te será indulgente. El que me preocupa es Derek, dijo Stiles con una expresión de emoción que luego se transforma en una mueca. Scott solo puso los ojos en blanco ante las palabras de su mejor amigo. Boyd e Isaac solo asienten, y Erika pareció incomodarse un poco al escuchar a Stiles hablar de otras chicas. ¿Y quién es ese Derek de nuevo? Preguntó Isaac con cierta curiosidad, en los pocos días que llevaban con Scott había oído mucho ese nombre. Oh, Derek es solo, cuando Scott estaba a punto de hablar, sintió algo. Entonces, alguien cayó de un árbol directo hacia Scott. Scott evadió el ataque rápidamente. Derek estaba ahora frente a Scott y Scott no pudo evitar sonreír. Derek intentó patear a Scott, pero Scott esquivó el ataque e intentó patear a Derek. Derek tomó la pierna de Scott e intentó moverlo, pero Scott impulsó rápidamente su cuerpo y usó la otra pierna para golpear a Derek en la cara, haciéndolo tambalearse hacia atrás y soltarlo. Derek intentó golpear a Scott de nuevo, pero Scott evadió cada golpe, luego Scott le dio 2 golpes a la cara. Derek aprovechó esta oportunidad para patear a Scott en el pecho y hacerlo retroceder, luego Derek le dio 2 puñetazos en la cara. Scott sangraba, se abalanzó sobre Derek y logró derribarlo, pero Derek se puso de pie rápidamente y pateó a Scott de nuevo, haciéndolo caer al suelo. Una vez que Scott tocó el suelo, Derek se colocó encima de él y comenzó a golpear a Scott en la cara, le dio 3 golpes rápidos, y justo cuando estaba a punto de golpear a Scott de nuevo, Scott logró bloquear el 4º golpe y golpeó a Derek 2 veces antes de agarrar la camisa de Derek y usar la cabeza para golpearlo en la nariz. Derek gime de dolor y se tambalea hacia atrás. Scott se impulsa y se pone de pie. Derek estaba a punto de levantarse cuando Scott salta un poco y gira en el aire antes de patearle la cara. ¿Qué demonios? Dijo Isaac mientras todos miraban con asombro la pelea entre Scott y la otra persona. Oh Dios mío, ¿qué está pasando? Dijo Erika asustándose un poco. Por supuesto que esto pasaría, dijo Stiles con un tono cansado, pero aparte de eso, parecía estar extrañamente tranquilo al ver a su mejor amigo peleando con una persona mayor. ¿No deberíamos ir a ayudarlo o algo? Dijo Isaac mirando a Stiles. Stiles se encogió de hombros antes de suspirar profundamente. Isaac frunció el ceño ante su reacción. Boyd, ayúdame. Dijo Isaac mirando al grandote. La verdad es que Boyd se mostró un poco reacio. Era grande, pero no era un luchador. En fin, asintió y empezó a caminar detrás de Isaac, quien parecía enojado.
Eso no será necesario. Escuchan una voz familiar. Cuando miraron a su lado, vieron a Cora y Emily caminando en su dirección. ¿No ves lo que está pasando?, preguntó Boyd con un poco de preocupación y confusión. Había visto lo sobreprotectoras que parecían ser las chicas con Scott, por lo que no tenía sentido que estuvieran tan tranquilas viendo la pelea. Créanos, vemos este tipo de cosas todo el tiempo, dijo Emily con una pequeña sonrisa. Deben estar a punto de terminar, solo esperen aquí y observen, dijo Cora con un tono tranquilo y seguro. Boyd, Isaac y Erika intercambiaron una mirada de preocupación y confusión, pero al final simplemente obedecieron. Ya intercambian algunos golpes. Scott, por supuesto, era el que tenía peor aspecto, ya que no podía sanar. Derek parecía enfadado y se abalanzó sobre Scott para derribarlo de nuevo. El único problema era que Scott era más rápido, así que volvió a golpear a Derek, que sangraba por la nariz. Derek volvió a caer de espaldas. ¿En serio? 2 veces en la nariz, dijo Derek con irritación mientras se tapaba la nariz sangrante. Normalmente, sanaba en cuestión de segundos, pero Derek mejora el control de sus propios poderes, así que estaba conteniendo tanto su capacidad de curación como su fuerza. ¿Quieres que te golpee una tercera vez?, dijo Scott con una gran sonrisa. Derek se echó a reír ante el comentario de Scott y ambos estaban sentados en el suelo. Eso debería ser suficiente entrenamiento de lucha por hoy, dijo Derek mientras se ponía de pie seguido por Scott, quien saca su inhalador y lo usa. Wow, tío, eso estuvo genial. Pero en serio te patea el trasero el amargado Superman, dijo Stiles con una sonrisa burlona. Scott solo puso los ojos en blanco ante el comentario de su mejor amigo. Stiles se acercó a ellos seguido por los demás. ¿Superman amargado?, preguntó Derek a Scott con el ceño fruncido. Es uno de los muchos apodos que te ha puesto. Parece que eres como una versión amarga de Superman, dijo Scott con tono juguetón. Derek solo asintió, sin darle importancia. Scott, ¿estás bien?, preguntó Erika con preocupación. Sí, gracias por preguntar, dijo Scott con una gran sonrisa. ¿Qué fue eso?, preguntó Isaac mirando fijamente a Derek antes de mirar a Scott. Eso fue entrenamiento. Scott ha estado entrenando cómo defenderse desde hace unos años. El que respondió fue Derek. Tenía una expresión más tranquila de lo habitual, por supuesto, la sangre en su cara y camisa no ayudaba mucho. ¿Entrenamiento? ¿En serio? Míralo, tú apenas estás herido, pero Scott parece un desastre, dijo Isaac con más enfado del que quería mostrar. Sin ofender, dijo Boyd, después de ver la expresión de Scott ante el comentario de Isaac. Chicos, no os preocupéis, llevo haciendo esto unos años y he mejorado mucho, dijo Scott con una sonrisa tranquilizadora. Sí, porque que te pateen el trasero constantemente es una gran mejora, dijo Stiles con una pequeña sonrisa. Para que lo sepas, ambos nos estábamos conteniendo, y la última vez le gané a Derek, dijo Scott con una sonrisa llena de confianza. Derek lo miró con el ceño fruncido. Y los 3 nuevos miembros del grupo Scott se sorprendieron al saber que Scott y Derek se estaban conteniendo. Sí, lo dudo mucho, dijo Stiles sin creer que Scott le hubiera ganado a Derek. No me venciste, dijo Derek todavía con el ceño fruncido. Stiles a su lado usó su mano para señalar las palabras de Derek sobre que no había sido vencido. Oh, pero lo hizo, ¿no te acuerdas? Estabas en el suelo y yo fui la que te salvó el culo, dijo Cora con una sonrisa que se burlaba de su hermano y también mostraba lo orgullosa que se sentía. Ay, por favor, esa pelea no había terminado, y lo único que hiciste fue empujar a Scott al suelo, luego te levantaste y ambos empezaron a coquetear como si nadie los viera, dijo Derek poniendo los ojos en blanco. Cora, a su lado, empezó a sonrojarse y abrió mucho los ojos. Scott intentaba contener la risa al recordar lo ocurrido ese día y la reacción de Cora. Nosotros, no estábamos coqueteando, y no intentes cambiar de tema, perdiste contra Scott, dijo Cora un poco nerviosa al principio, pero luego volvió a ser la misma de siempre. Hablando de cambiar de tema, dijo Stiles en voz baja, dirigiéndose a Isaac, Boyd y Erika, quienes estaban absortos en todo lo que escuchaban.
Al escuchar las palabras de Stiles, no pudieron evitar reírse un poco ante el comportamiento de Cora y su comentario. Entonces, ¿qué hacemos ahora?, preguntó Boy después de unos segundos de silencio. Me pregunto si deberíamos jugar un poco de lacrosse o simplemente charlar un rato, dijo Scott en voz alta. Solo pensaba cuál sería la mejor decisión. No puedo jugar lacrosse, dijo Erika un poco nerviosa. No te preocupes, normalmente nos turnamos y solo hacemos 2 contra 2 o 3 contra 3, así que estaremos contigo durante el entrenamiento y podremos hablar, dijo Cora, tranquilizando a Erika con una palmadita en el hombro. Erika sonrió y asintió con la cabeza. A ver, tenemos a Scott, Derek y Stiles. Laura probablemente vendrá en un rato, y también tenemos a Isaac y Boyd. Así que supongo que me cambiaré de lugar con quien se canse primero, dijo Emily con una sonrisa mientras caminaba hacia Erika, la tomó de la mano y comenzó a caminar hacia el lugar donde suelen practicar. ¿Qué dices? ¿Quieres jugar?, preguntó Scott mientras comenzaba a caminar hacia el lugar de práctica. Boyd e Isaac se miran, luego sonríen y asienten. No soy fuerte físicamente, pero siempre quise intentar jugar lacrosse, dijo Isaac mientras corría en dirección a Scott. Supongo que intentarlo no hará daño, dijo Boyd con una sonrisa, siguiendo a Isaac. Derek solo sonrió ante el comentario. Créeme, dolerá, dijo Derek siguiendo al grupo de adolescentes. Detrás de la casa Ale, había un pequeño campo de lacrosse improvisado. Emily llevó a Erika a unos asientos que ya tenían preparados. Laura estaba sentada allí, y al ver al grupo de Scott, se levantó de inmediato y fue a saludarlos. Hola a todos, mi nombre es Laura, soy Cora y la hermana de Derek Older, dijo Laura con una gran sonrisa en su rostro. Erika estrecha la mano de Laura un poco nerviosa, mientras que tanto Isaac como Boyd se quedaron sin palabras. Mucho gusto en conocerte, soy Erika Reyes, dijo la chica con una sonrisa nerviosa. Un placer conocerte también. Parece que tus amigos se pierden en sus mentes, dijo Laura con una sonrisa mientras Cora ponía los ojos en blanco ante el comportamiento de los chicos y Erika intentaba hacer que se concentraran. Oye Laura, ¿esta vez mi equipo o el otro?, dijo Scott, tomando un palo de lacrosse de uno de los asientos. Laura se acercó a él y lo abrazó por detrás. No sé, cachorro. Como que traes novatos a practicar con nosotros, así que sería injusto que los dos estuviéramos en el mismo equipo, y sabemos que Derek no estará en el mismo equipo que Stiles, dijo Laura con una gran sonrisa. Scott la miró y también sonrió, luego le dio un palo para que se preparara. Laura tiene razón, no juego en el mismo equipo que Stiles, él es un jugador terrible y ni siquiera puede atrapar una pelota, dijo Derek con una expresión seria mientras tomaba su propio palo. Dijo el hombre que no pudo atraparme la última vez que practicamos juntos, dijo Stiles en voz baja, pero Derek aún pudo escucharlo. ¿Te refieres a después de caer y empezar a arrastrarte hacia la meta?, dijo Derek en tono burlón pero con el ceño fruncido. Derek, deja de ser tan amargado por un momento. Stiles, estarás en mi equipo, Isaac vendrá conmigo, así cada equipo tendrá un novato, dijo Scott con calma. Sin embargo, a Derek no le gustó el comentario de amargado, así que lo fulminó con la mirada. Excelente idea y excelente apodo, suena mucho mejor que Superman amargo, dijo Stiles mientras le daba una palmadita en la espalda a Scott. ¿Superman amargo?, preguntó Laura con curiosidad. Te lo explicaré más tarde. Ahora, a jugar, dijo Scott con una sonrisa y luego ambos equipos se reunieron. Podría considerarse un día realmente bueno. Para sorpresa de Derek, la verdad es que se lo pasó genial. Para ser sinceros, todos lo pasaron genial. Jugaron lacrosse un buen rato, cambiando de jugadores constantemente. El primero en salir fue Isaac. Era rápido, pero no estaba acostumbrado a jugar lacrosse, así que se cansa rápidamente. Emily tomó su lugar. Luego, Boyd cambió de lugar con Cora. Después de unos minutos, Scott decidió dejar de jugar un rato, así que cambió de lugar con Boyd, y Laura decidió hacerlo con Isaac. Los jugadores cambiaban constantemente de equipo, y casi al final del entrenamiento, Scott y Laura lograron convencer a Erika de jugar un poco.
Los jugadores más agresivos tuvieron que sentarse mientras el resto jugaba con Erika y la ayudaba a divertirse. La tarde en la propiedad de Ale estuvo llena de risas y conversaciones entre todos los presentes. Gracias a eso, Isaac, Boyd y Erika se acercan entre sí, a la vez que se acercan a Scott y Styles. Sorprendentemente para la mayoría, los tres futuros betas se llevan bastante bien con Derek. Derek y Boyd no hablaban mucho, pero Derek sentía que entendía a Boyd, y el hecho de que Boyd fuera tan tranquilo y callado solo le facilitaba las cosas. Erika, por otro lado, era definitivamente una buena chica, y Derek sentía una especie de instinto protector hacia ella. Finalmente, Isaac era con quien Derek encontraba más fácil comunicarse. El único problema era que Isaac mostraba una clara preferencia por Scott. Al principio, Isaac incluso se resistía a hablar con Derek debido a la pelea que Derek tuvo con Scott, pero después de que Scott lo convenciera de hablar con Derek e intentar conocerse, las cosas mejoraron. Después del entrenamiento, todos entraron a la casa Ale a comer algo. Allí estaban Talia y Mateu, quienes hablaron con los niños y les prepararon algo de comer. Tuvieron una buena charla y la gran mesa estaba llena de gente sonriendo y riendo a casi todo lo que se decía. Derek tuvo que admitir que disfrutó el día y los tres adolescentes que Scott eligió eran exactamente el tipo de personas que él habría elegido si fuera él quien reclutara. Unos días después, pruebas para el equipo de lacrosse. Scott y Styles se preparaban para las pruebas. Había muchos estudiantes en el campo, y algunos incluso las veían desde las gradas. Scott veía a Lydia y a algunos amigos de ella y Jackson, y también a Erika y Boyd, sentados junto a Cora y Emily, quienes estaban allí para observar y apoyar a Scott durante las pruebas. Oh Dios mío, Lydia está mirando, tengo que hacerlo bien, tengo que hacerlo mejor que nadie, dijo Styles para sí mismo enloqueciendo un poco. Scott solo se rió y puso los ojos en blanco. Tranquilo, amigo. Juega lo mejor que puedas y no te desconcentres, le dijo Scott a su mejor amigo. Styles solo asintió y luego siguió murmurando cosas para sí mismo. Scott. Scott se dio la vuelta y vio a Isaac con una sonrisa corriendo hacia él. Isaac. ¡Qué sorpresa! ¿Qué haces aquí? Preguntó Scott con una sonrisa tonta. Bueno, recuerda que siempre dije que quería probar el lacrosse, decidí intentar entrar al equipo, dijo Isaac un poco nervioso. Scott, con una sonrisa feliz, le dio unas palmaditas en los hombros a ambos. Genial, así los tres podríamos jugar en equipo. Un pequeño consejo. Eres muy rápido en comparación con la mayoría de los estudiantes que hacen las pruebas. Aprovecha eso. Sé que te cansas fácilmente, pero intenta usar tu velocidad a tu favor, dijo Scott con una sonrisa tranquilizadora. Isaac, feliz por el apoyo de Scott, asintió con la cabeza. Unos segundos después, Isaac miró a un lado y vio a Styles yendo y viniendo mientras murmuraba algo para sí mismo. ¿Qué le pasa? Preguntó Isaac frunciendo el ceño. Scott solo rió. Lydia Martín está viendo las pruebas, así que no puede equivocarse porque quiere impresionarla, dijo Scott con voz tranquila. Isaac miró en la dirección que Scott le indicó, y la rubia rojiza observaba a su novio. Entonces, ella miró hacia ellos. Scott se dio cuenta y golpeó rápidamente el hombro de Styles, haciéndole hacer una mueca de dolor. Entonces, Scott le indicó que mirara hacia las gradas donde Lydia los observaba. Styles y Scott le hicieron un gesto con la mano, y ella respondió con un breve gesto. Ella se da cuenta de mí, oh Dios mío, se da cuenta de mí. Dijo Styles con una gran sonrisa en su rostro. Sí, lo hizo. Ahora tienes que concentrarte en las pruebas si quieres impresionarla y llamar su atención, dijo Scott con una sonrisa tranquilizadora y una suave palmadita en el hombro de Styles. Styles, ahora más motivado que nunca, asintió con furia y se dirigió al lugar donde todos estaban reunidos. Es una persona muy rara, dijo Isaac junto a Scott. Scott solo ríe un poco antes de indicarle a Isaac que lo siga. Las pruebas se dividieron en 5 partes. Tiros, defensa, ataque, portero y, finalmente, un partido corto. Durante todo el proceso, Scott y Jackson lideraron las mejores posiciones a ojos del entrenador.
Scott anotó 7 de 10 tiros, aunque se contuvo, por supuesto, pero aún así, solo fue superado por Jackson con 8 de 10 tiros. Durante la defensa, Scott detuvo a todos los jugadores que intentaban disparar. Jackson era bueno en esto, pero no pudo detenerlos a todos, especialmente cuando se suponía que debía detener a Scott. Durante la práctica de ataque, Scott se aseguró de hacerlo un poco mejor que el resto. De hecho, Jackson y Danny fueron los mejores en esta parte de las pruebas, seguidos de Scott, Styles e Isaac. Cuando llegó el turno de la portería, Scott atrapó fácilmente 8 de 10 tiros y dejó 2 tiros para pasarlo. Danny fue el segundo en atrapar más tiros, seguido de Styles y solo después de Jackson. Entonces llegó la gran prueba, un partido corto en el que el entrenador vería el rendimiento de cada jugador en el campo. En algunos momentos, paraba el partido solo para decirles algo a los jugadores y burlarse de ellos, o para decirles qué les pasaba. En ese momento, Styles corría directo a la portería, esquivando a todos los jugadores que intentaban detenerlo. «Tú puedes», oyó Styles la voz de Lydia animándolo. Miró a Lydia solo un instante con una sonrisa, y entonces 2 jugadores lo derribaron. «Styles», dijo Scott corriendo a ver a su amigo en el suelo. «¿Qué pasó?», preguntó Styles un poco confundido. «No prestaste atención y 2 jugadores te derribaron», dijo Isaac con voz tranquila. «Vaya, Bilinski, ¿qué nombre tan raro es ese? Por un momento podrías haberlo logrado, pero lamentablemente parece que no puedes concentrarte en el campo», dijo el entrenador con una sonrisa burlona y escribiendo algo en su libreta. Styles y Scott se tensaron al instante ante las palabras del entrenador. «Espera un minuto, entrenador, Styles puede hacer esta jugada, sé que puede», solo perdió la concentración por un momento, «puede hacerlo, solo déjalo hacerlo de nuevo», dijo Scott mientras se quitaba el casco. «No puedes hacer eso, estamos en medio de las pruebas, si tiene la oportunidad de hacerlo de nuevo entonces todos querrán una segunda oportunidad», dijo Jackson con una expresión seria acercándose a Scott y al lado del entrenador. «Jackson tiene razón. Este es un partido de práctica, calle, y el objetivo de este partido corto es ver qué jugadores están listos para entrar al campo. No hay nada como volver a empezar en un partido de práctica. Si perdió la concentración durante un partido, no sirve», dijo el entrenador con una sonrisa burlona pero con tono serio. «Apuesto a que Styles puede hacer la jugada, esquivará cualquier defensa y acertará el tiro», dijo Scott con confianza. Jackson resopló y los ojos de Isaac y Styles se abrieron de par en par al oír las palabras de Scott. El resto de los jugadores solo empezaron a reírse. «Trato hecho, Bilinski. Ponte de pie y en posición». «Repetimos la última jugada», dijo el entrenador en voz alta, sorprendiendo a algunos jugadores, especialmente a Styles y Jackson, que parecían molestos. «Vamos, tienes que hacer la obra», dijo Scott ayudando a su mejor amigo a ponerse de pie. «Scott, ¿estás loco? Ni hablar de hacer la jugada y encestar», dijo Styles con expresión de preocupación. Le aterraba la idea de repetir la misma jugada y fallar otra vez. «No puedo creer que esté diciendo esto, pero tiene razón, no hay manera de que pueda hacerlo», dijo Isaac detrás de Scott. Scott solo sonrió y comenzó a mover el cuerpo de Styles con una suave palmadita en la espalda. «Escúchame, Lydia te estaba animando, eso es buena señal, significa que finalmente estás en su radar, ahora necesitas hacer una gran obra para impresionarla». «Styles, no lo arruines», dijo Scott con una sonrisa tranquilizadora. «Lo intentaré», dijo Styles con un profundo suspiro, quería impresionar a Lydia pero la jugada fue difícil la primera vez, ahora los otros jugadores serían aún más difíciles para él. Solo recuerda, si pudiste jugar contra Cora, Emily y Laura, y Derek, quien rara vez se contiene, entonces puedes contra estos estudiantes, dijo Scott dando el último empujón a Styles para que tomara su postura. «Bilinski. No tenemos todo el día, apúrate», dijo el entrenador en voz alta. Styles repitió la misma jugada, pero esta vez solo se concentró en ella. Aún así, podía oír a Lydia animándolo de nuevo. Estaba tan feliz que, al anotar, gritó victoria y le hizo una especie de señal a Lydia para agradecerle los victores.
A Lydia no le importó, pero seguía sin prestarle toda su atención a Styles. Quería que intentara ir a por ella. Durante el resto del partido, se escuchó a la gente desde las gradas animando a sus amigos y emocionando.